De acuerdo, para no demorar más el inicio de la presentación, empezamos ya. Inicio por presentarme. Mi nombre es Estefanía Rivera, soy responsable de Campus France, ubicada en la ciudad de Guadalajara. Y nos acompañan el día de hoy mi compañera Ilse Navarrete, que está en el espacio Campus France de Monterrey, Anne Renca, que nos acompaña desde Mérida, y Michael Flores, que nos va a compartir su testimonio como estudiante de maestría en Francia al final de la presentación. Presentación que forma parte del evento que inició el día de hoy, de Maestría en Francia 2022, en una edición virtual por esta ocasión. Y es la primera presentación o conferencia de una serie de presentaciones que habrá durante el evento, el día de hoy miércoles, jueves y viernes. Pueden revisar la programación completa en nuestro sitio web y así como información de las universidades que nos acompañan durante este evento. Se trata el día de hoy de una sesión informativa específica para estudios de administración y negocios en Francia. Entonces, a nombre de la Embajada de Francia, de Campus France desde París, Campus France México, les agradezco muchísimo que nos acompañen tanto al evento que nació en Francia como en esta presentación el día de hoy. Dejo la palabra a Anne, que nos va a dar inicio a la presentación. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Yo soy Anne Renca, responsable del espacio Campus France de Mérida. ¿Podemos pasar a la diapositiva, por favor? Bueno, yo creo que un punto importante cuando consideramos hacer un posgrado en el extranjero es que podemos conocer cuáles ventajas nos aporta el país en el cual vamos a hacer nuestros estudios. Entonces, Francia, dentro de toda la oferta de estudios que tienen en internacional, es una excelente opción. Primero porque les propone una educación de muy buena calidad que ya se apoya sobre una red de más de 3.500 establecimientos de enseñanza superior. Algunas universidades, facultades tienen ya siglos de existencia, por ejemplo, y pues somos uno de los países que tiene universidades, escuelas, facultades que aparecen cada año en los mejores rankings internacionales. También es una educación que está muy abierta a los estudiantes internacionales, gracias a los apoyos para recibirlos, pero también por las enseñanzas que se hacen también en inglés. Francia también nos ofrece la posibilidad de tener una estancia, prácticas profesionales, profesores que son investigadores y es un líder científico. ¿Cómo se refleja eso? Pues a través de la tradición, la posición que tiene Francia en la investigación a nivel mundial, pero también lo podríamos ver gracias al número de medallas Fields, que son como el premio Nobel para las matemáticas. Somos el segundo país más galardonado. Somos el cuarto país en el mundo en tener más premio Nobel también. El CNRS, que es un laboratorio nacional, es el segundo más productivo en cuanto a publicaciones científicas de alto nivel. Francia también pues, ofrece una muy buena calidad de vida a sus ciudadanos, a los estudiantes internacionales. Gracias a su patrimonio, tenemos 47 sitios que están clasificados en el patrimonio mundial de UNESCO. Somos un país, de hecho, somos el primer receptor de turistas en el mundo. Tenemos una calidad de vida gracias a los apoyos sociales, también de vida cultural, festivales, de los cuales van a poder gozar durante su estancia. ¿Qué nos ofrece Francia también? Pues nos ofrece una herramienta bien útil, que es el idioma francés. Entonces, que lo hablen ahora o que no lo hablan tanto y vayan a estudiar una maestría, un posgrado en inglés en Francia, durante su estancia, al final de su estancia, ya van a dominar totalmente el idioma. Y el francés, pues es una herramienta que nos permite ser más competitivos a nivel académico, laboral, pero también tener una gran apertura cultural.
cultural. Es el quinto idioma más hablado en el mundo, con 300 millones de personas que lo hablan. Es realmente una gran comunidad, tanto social, cultural, profesional, científica, y es el segundo idioma después del inglés más aprendido. Es el idioma de los negocios y también pues, de la información internacional. Y en cuanto a la política de bienvenida que les menciono aquí, si ustedes pueden pasar a la siguiente, por favor. Tenemos una muy buena calidad de vida en Francia porque Francia tiene de por sí una política social hacia todos los ciudadanos, pero también hacia los estudiantes internacionales. Entonces, ustedes cuando llegan a Francia reciben los mismos apoyos que cualquier estudiante francés. De hecho, se considera que entre su educación, la calidad y los apoyos que reciben por parte del gobierno es como si recibieran una subvención de 15.000 euros al año por estudiante. Entonces, ¿cómo se refleja eso? Primero tienen acceso al seguro social, que es gratuito y les permite consultar en cualquier hospital, clínica, consultorio, farmacia, laboratorio. Les reembolsa en promedio el 70% de sus gastos médicos. Es obligatorio cuando son estudiantes que lo tengan, pero además es totalmente gratuito. Entonces, ya lo tienen de por sí. Cuando ya van a cursar, van a tener su visa de estudiante. Van a tener al momento de rentar, que sea un departamento, que lo comparten o que estén solos para pagar la renta, derecho a un apoyo por parte del gobierno, un apoyo mensual que llamamos APL. Su monto depende pues, del precio de la renta y de si está compartiendo la renta o no con otras personas. También tendrán acceso a los restaurantes universitarios. Ellos dependen directamente de los campus universitarios, son únicamente destinados a los estudiantes. Allá pueden ir para su almuerzo, para su cena y van a pagar su comida con un ticket de restaurante universitario que cuesta 3,50 euros. Entonces, realmente es un precio muy accesible en Francia y es un gran apoyo para su economía. La otra ventaja de estudiar en Francia es que al tener su visa de estudiante tienen derecho a trabajar 60% del tiempo completo, lo que sería sobre el año 20 horas a la semana. Entonces, es un derecho que tienen, no tienen que tramitar una autorización específica y eso puede ser un complemento para su presupuesto mensual o una forma de adquirir experiencia profesional también. Van a gozar también de muchos descuentos para estudiantes al tener su credencial de estudiante para estar en la vida cultural, a los transportes, por ejemplo, hay servicios, negocios también que ofrecen descuentos a los estudiantes. Y también tenemos la suerte de tener un programa aquí en México con la Oficina Internacional para las Migraciones, OIM, que se llama Fit for Students, y que les ofrece un apoyo para conseguir un boleto de avión a precio preferencial y sin penalidades por cambio de fechas, también con más méritos. Ahora, en cuanto a por qué elegí Francia, para hacer sus estudios de negocios, administración de empresas, management, business. Bueno, porque Francia les ofrece un ecosistema, podemos llamar así, pues tanto de universidades, escuelas de comercio, que son dentro de las mejores en el mundo, ya veremos después esas acreditaciones, y eso les brinda un prestigio internacional de su experiencia académica. También, pues al estar en Francia, van a poder gozar del saber hacer, el savoir-faire francés, tanto en el tema de management como en el tema empresarial, al momento de hacer sus prácticas profesionales. Todo eso, pues van a tener una mejor representación en el mercado laboral, una tasa de empleabilidad mayor y también acceso a mejores sueldos que pues se quedan entrando
perdón por esta interrupción. Entonces, les comentaba que estamos considerando, Francia es considerado como siendo el 11º país más innovador en el mundo, lo que permite que capte talentos y también empresas internacionales. De hecho, somos el primer país en Europa en recibir más inversión extranjera, en tener más implantación de empresas internacionales. Tenemos también un reconocimiento internacional de sectores industriales muy específicos como la agronomía, aeronáutica, la industria farmacéutica, por ejemplo. Somos un país que goza de excelentes infraestructuras, como el aeropuerto Paris-Charles de Gaulle. Tenemos una red de transporte muy buena, también en telecomunicaciones. Entonces, todas esas características hacen, como les decía, que tenemos un ecosistema tanto de empresas nacionales e internacionales como de startups. Somos uno de los países más atractivos para la creación y la implantación de startups. Entonces, eso hace que van a gozar de una muy buena experiencia y, por ejemplo, cuando consideramos la experiencia de los estudiantes que se titulan de una grande escuela de negocios, una business school, podemos ver que el 79% de ellos ya encuentran un trabajo fijo a los 6 meses de haberse graduado. La mitad de ellos hasta antes de haber terminado los estudios y se espera para ellos en promedio que ganan como 35.000, más de 35.000 pesos brutos anuales sin considerar todos los incentivos que puede ganar un manager. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se organizan los estudios en Francia? Realmente es una organización similar y paralela a la de México. También nos organizamos con la licenciatura que llamamos licence, el máster para la maestría y el doctorado para el doctorado. La diferencia es que en Francia y en todos los países de la Unión Europea, cualquier sea la institución, carrera, funcionamos con el sistema LMD. Cada año representa 60 créditos y al cumplir con 180 tenemos la licencia, con 120 la maestría y después el doctorado. Entonces, tenemos una organización, por ejemplo, para las universidades funciona con licencia pro, después el máster en 2 años. Si ven la organización en las escuelas de negocios, las business school, tenemos el bachelor, después pues el máster y hay formaciones específicas, ahí por ejemplo que corresponden a un máster 2, que es el MBA o el Master of Science, y como especialidad después de un nivel máster 2, es el máster, esta vez con una E al final, máster especialisé o MS. Entonces, esa organización de los estudios, la siguiente por favor, Estefanía, ¿qué nos permite? Primero, pues son títulos emitidos por parte del gobierno o con reconocimiento por parte del gobierno francés, Ministerio de la Educación Superior, Investigación e Innovación. Entonces, eso garantiza su valor y reconocimiento tanto nacional como internacional y también un reconocimiento en México cuando son títulos emitidos por el gobierno, porque desde el 2015 tenemos un acuerdo, un convenio de reconocimiento mutuo entre Francia y México. ¿Qué nos permite eso también? Que ustedes no tengan que hacer algún procedimiento de revalidación o de sus estudios o reconocimiento, puedan postular con su licenciatura directamente a un máster y con la maestría directamente al doctorado en Francia. También el hecho de que tengamos un sistema parejo en todas las instituciones francesas, que sean escuelas de negocios, universidades, que sean carreras de ingeniería, economía, administración, ciencias políticas, por ejemplo, nos permite tener realmente la posibilidad para ustedes de que adapten su plan de estudios a sus necesidades, porque las universidades se reconocen entre ellos. Y eso fomenta también que ellas, para atraer el público, pues vayan especializándose en temas que les son específicos. Puede ser por el contexto geográfico, lo que históricamente pues han desarrollado como competencias, las empresas que están a su alrededor, por ejemplo.
Entonces, a la pregunta siempre, ¿cuál es la mejor universidad francesa? Nuestra respuesta va a ser, vamos a identificar dónde se está enseñando lo que tú necesitas para alcanzar tu proyecto profesional. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los estudios de management, pues les dice que realmente están estudiando en un país que les está ofreciendo una buena educación. Lo podemos ver en los resultados que tenemos en los rankings internacionales. Por ejemplo, Francia, por todas sus universidades que reciben esta clasificación en el Times Higher Education, en el 2022 es el séptimo país en ofrecer la mejor educación por el reconocimiento que recibe. En cuanto a las escuelas de negocios, por ejemplo, el famoso clasificación del Financial Times ha reconocido en sus 100 mejores Master en Management 21 que son de escuelas francesas. Cuando consideran las escuelas de negocios, pues las 5 primeras son 5 escuelas francesas también. Y bueno, eso también es muy importante porque es un criterio para apreciar la calidad de una institución, de las formaciones. 18 instituciones francesas tienen la triple acreditación, que pueden ver aquí con sus logos, y sepan que solamente 1% de las instituciones en el mundo cuentan con esta triple acreditación. Y pues en cuanto a la accesibilidad de esos estudios para los estudiantes mexicanos internacionales, contamos con 520 posgrados que están impartidos en inglés, además de toda la oferta que hay en francés. La siguiente, por favor. Pues que nos ofrecen también esas formaciones la posibilidad de adquirir una excelente experiencia profesional, saber hacer, que va a ser una plusvalía en toda después nuestro desempeño académico y profesional. A través de la práctica profesional en stage, pues de por sí cuando estudian una formación en el campo de la administración management, la práctica profesional es obligatoria. Cuando ya corresponde a más de 2 meses de práctica, que sea meses consecutivos o sobre el año, la empresa tiene el deber, la obligación de darles una remuneración que corresponde a 574 euros como mínimo al mes, y pues hay una alta probabilidad de ser contratado por la empresa al finalizar sus estudios por la buena experiencia que tuvieron con ustedes. Tenemos también una modalidad muy interesante que ya desde el año pasado está abierta a todos los estudiantes que ya están en Francia o que van a ingresar por primera vez. Se llama la alternance. Les permite estudiar su posgrado y trabajar al mismo tiempo. Es parte integral de la experiencia académica. Entonces, reciben un sueldo y pues ahí también hay una alta probabilidad que estén contratados por la empresa al finalizar su maestría. Y también tenemos otra ventaja que ofrece Francia, es que al finalizar su máster, o bueno, si fuera el doctorado, tienen derecho a pedir una visa, ¿no?, que se llama permiso de residencia en búsqueda de empleo o creación de empresa. Es para 12 meses, y durante esos 12 meses tienen este tiempo justo para o crear un empleo, una empresa, o encontrar un empleo, y apenas lo tienen, ya pueden solicitar el trámite de este permiso en visa de trabajo, o si fuera en el caso de una empresa de entrepreneur o para un investigador como pasaportal. La siguiente, por favor. De acuerdo. Gracias, Sara. Continuamos con la presentación. Ya les presentaron el sistema francés, sus similitudes. Bueno, me voy a regresar un poquitito, perdón, voy a hacer una breve interrupción. No duden en hacernos llegar sus preguntas y respuestas, no hasta el final de la presentación, sino a lo largo de esta, como les vayan surgiendo. Nada más asegúrense de ponerla en la sección de preguntas y respuestas, y las atendemos en su mayoría al final, o de haber oportunidad ahí mismo en esta sección a lo largo de la presentación. Pero según les vayan surgiendo, las pueden ir poniendo ahí y nosotros las vamos revisando. Entonces, ahora sí, continúo. Retomo. Ya les presentaron el sistema francés,
sus similitudes o diferencias con el sistema mexicano. Hablemos ahora de las formaciones que nos interesan en este evento, que son posteriores a la licenciatura o de segundo ciclo. Y entramos un poco más a detalle con el máster, los MBA, Master of Science, Master Specialisé. El máster o la maestría, que es la maestría clásica, es una formación que lleva al BAC más 5, es decir, 5 años de estudios superiores. Esta valida 300 créditos STS, que son los créditos reconocidos en toda Europa, y al final recibes un diploma que se puede obtener tanto en establecimientos públicos como privados, reconocidos por el gobierno francés, así como internacionalmente, y estos establecimientos tienen una muy amplia oferta en toda Francia en el área de negocios y management, con programas muy variados en diversas especialidades, como podemos ver en los ejemplos que están en pantalla. Estos programas se ofrecen tanto en francés como en inglés o incluso algunos en ambos idiomas. Para encontrar la totalidad de estos diplomas nacionales de máster, existe una plataforma nacional francesa en el sitio web uvemomaster.gouv.fr, que significa encontrar mi maestría. Y para identificar los programas, esto para encontrar la totalidad de los diplomas nacionales de máster, y para identificar los programas que llevan a un grado máster, recomendamos consultar el sitio web de la Comisión de Evaluación de las Formaciones y los Diplomas de Gestión, o la CDTG, por sus siglas en francés, que es un organismo nacional en Francia encargado de evaluar las formaciones de administración y negocios. Tiene entonces el papel de otorgar diplomas certificados y reconocidos por el gobierno. A la derecha, 4 ejemplos solo para ilustrar su diversidad, la diversidad de la oferta, como en estrategias digitales e interculturalidad, Master in Management, finanzas, ciencias cognitivas para la empresa, comercio internacional y derecho, y estos ejemplos son todos, cabe mencionar, en instituciones presentes durante este evento de tu maestría en Francia. Ahora bien, el MBA o Master of Business Administration es una formación que puede ser más corta, puede ser de 1 o 2 años. El diploma lo otorga un establecimiento, por lo general las business school, y no el gobierno. Va dirigido a profesionales con experiencia previa de, digamos, un par de años o 2, 3 años, y una formación previa, estudios previos de 4 o 5 años. O sea, un BAC más 4, un BAC más 5. Entonces, profesionistas con esta experiencia previa, estudios previos, por ejemplo, de licenciatura de 4 años en México, que estén interesados en desarrollar sus competencias, su carrera profesional, en especial en las áreas de administración en un ámbito internacional. Es una excelente oportunidad para estudiantes con una licenciatura previa de 4 años en México, experiencia profesional también, y que les interesen puestos directivos o desarrollar su propia empresa, por ejemplo. Hay mucha oferta de MBA en Francia, con costos que pueden ir de los 15,000 a los 70,000 euros, y como herramienta para la elección de estos MBA, pueden buscar programas de calidad con el sello de la AMBA. La AMBA se las mencionó brevemente, se las mostró brevemente mi compañera Anne, como uno de los organismos certificadores de estas grandes escuelas, y es una asociación británica que da un sello de calidad, se encarga un sello de calidad en las formaciones de MBA. Y pueden también verificar los posicionamientos de las distintas escuelas, por ejemplo, en el Financial Times para calificaciones, clasificaciones en Europa, y el Forbes para clasificaciones a nivel mundial. De nuevo a la derecha, algunos ejemplos de MBA que se ofertan en Business School y en universidad, con el ejemplo de la Universidad Católica del Oeste, que son escuelas también presentes durante este evento.
Por su lado existe también otra formación o tipo de formación, el MSc, Master of Science o en francés Master en Sciences. Es en este caso una formación de especialización que puede tener una duración más corta que el máster de 3 semestres, pero puede ser, por ejemplo, una duración de 3 semestres hasta 6 semestres, depende del programa. Esta lleva a la obtención de 90 créditos europeos y también a un nivel BAC más 5 años de estudios superiores. También es un diploma otorgado por la institución que lo ofrece, por una business school o incluso en este caso por alguna escuela de ingeniería, ya que hay escuelas de ingeniería que tienen también oferta de este tipo de programas, de Master of Science, y van sobre todo dirigidos a estudiantes internacionales que buscan complementar su formación en una grande école en Francia, con programas reconocidos internacionalmente. Se dirigen a estudiantes con, en este caso, 4 años previos de estudios superiores. No hay generalmente necesidad de experiencia profesional previa. Entonces, con tu licenciatura mexicana puedes perfectamente buscar un programa de Master of Science. Ofrecen preparación, como ya lo dije, muy especializada en áreas especializadas y de alto nivel. Es relevante mencionar que por lo menos la mitad de las clases, el 50% de las clases que puedes tomar en estos programas se van a impartir en inglés y en muchos de los programas la totalidad de los cursos se impartirán en este idioma. Las prácticas profesionales durante un grado de Master of Science son obligatorias para una formación más profesionalizante y su costo puede ir desde los 8,000 a los 35,000 euros. Pueden encontrar, o si están en búsqueda de una oferta de Master of Science, pueden consultar el sitio de la CGE o Conferencia de las Grandes Escuelas, que es una asociación que reúne más de 200 instituciones francesas de educación superior, todas grandes écoles reconocidas por el Estado francés. Esta asociación tiene el papel de evaluar la enseñanza superior y proporcionar sellos como el de Master of Science, que se ve en pantalla a la derecha, y que acompaña solo algunos de los ejemplos de las especialidades que se encuentran, ya que hay una enorme diversidad para todos los intereses. Entonces, algunas especialidades como sustentabilidad, gestión de lujo, transformación digital, finanzas, supply chain, entre muchas otras. Hablemos ahora un poquito ya no del segundo ciclo de estudios superiores, con las maestrías, Master of Science y MBA, sino del tercer ciclo de estudios superiores en Francia, con el Master Spécialisé, Master en este caso con una E al final, o en inglés Advanced Master. Tiene duración normalmente de 1 año, se trata de una formación de especialización profesionalizante y que corresponde, en este caso, no ya a un cuarto, quinto año de estudios superiores, sino a un 6º año de estudios superiores con un diploma otorgado por una grande école o gran escuela. Son programas dirigidos a personas que ya cuentan con una maestría y que buscan especializarse en un tema en particular o incluso obtener una competencia adicional, una doble competencia para tu vida profesional y complementar tus estudios previos. El objetivo principal de estas formaciones es el de preparar profesionistas capaces de apoyar al desarrollo de las empresas de acuerdo con las evoluciones en cada sector y las evoluciones específicas de la industria. Hay en Francia una gran oferta de estos programas, cerca de 200 programas impartidos en gran número en inglés y con costos que pueden ir desde los 2,000 hasta los 16,000 euros. Como en el caso anterior del MSc, se puede consultar o hacer búsqueda del listado de programas de Master Spécialisé en el sitio de la CGE y cuentan también con su propio sello de calidad, MS, y aquí en pantalla algunos ejemplos, en este caso de 3 escuelas de negocios, 3 business school, uno en patrimonio, análisis de datos y marketing y diseño. Todos
los temas relacionados con management o administración. Siguiendo con el tercer ciclo de estudios superiores, existe también la posibilidad de hacer estudios de doctorados. El tercer ciclo incluye la investigación, los programas de doctorado, que es el diploma de mayor rango que se otorga en las universidades en Francia. Y bueno, los programas de doctorado se pueden encontrar en alguna de las 270 escuelas doctorales francesas. Son estas escuelas doctorales las encargadas de reunir los trabajos doctorales, trabajos de investigación, y reúnen universidades, laboratorios, centros de investigación. Se obtiene el doctorado en un rango de mínimo 3 años, máximo 6 años, y se puede continuar después con un postdoctorado, si se quiere seguir con actividades de investigación. El doctorado en Francia se basa en el aprendizaje a través de la investigación. Entonces, el fuerte del programa va a ser práctico en investigación, hacer investigación activa. También se puede hacer un DBA, este es otro tipo de programa, o Doctorate in Business Administration. Son programas de tercer ciclo ofrecidos por, en este caso, las Business School y algunas universidades. Están dirigidos a profesionistas que ya tienen experiencia, al menos 5 años o más de experiencia profesional, que están interesados en desarrollar dos cosas, tanto desarrollar investigación en el área de negocios y dirección, así como interesados en llevar a cabo práctica profesional. No es un diploma nacional en Francia, pero tiene reconocimiento internacional, sobre todo en algunos países o en el mundo anglosajón. Puede llegar a ser equivalente a un BBA a un grado de doctorado. Entonces, como ya lo dijimos antes, todos estos programas ofrecidos cubren una gran variedad de temas y de áreas, todas relacionadas con los negocios. Son programas que se encuentran sobre todo en las business school, en las universidades, pero también en las escuelas de ingeniería y en escuelas, por ejemplo, de ciencia política. Pueden encontrar formaciones en negocios para complementar estudios y profesiones, por poner solo algunos ejemplos, en ámbito agroalimentario, institucional, de comunicación, artes y diseño, por ejemplo, con programas en gestión de instituciones culturales o management de museos, por ejemplo, y muchas áreas más. Hablando de las formaciones, creo que es importante ver ahora dónde cursarles, ¿no? O sea, ya vimos qué formaciones encuentro, de posgrado sobre todo, dónde las encuentro. Entramos en detalle con cada uno de los tipos de institución que se ven en pantalla y empezamos con las universidades públicas. Son más de 70 las universidades públicas en Francia. Las universités, para identificarlas, todas llevan la palabra université en su nombre. Son pluridisciplinarias, ofrecen todas o una gran diversidad de áreas académicas y son las que integran la mayor parte de la investigación que se realiza en Francia y están en gran parte o en un gran porcentaje subsidiadas por el gobierno. Ofrecen sobre todo programas impartidos en francés, pero se encuentran también programas, por supuesto, en inglés. De hecho, cada vez más hay oferta en inglés en las universidades públicas en Francia. Concentran a la mayor parte también de los estudiantes, con un 65% de los estudiantes de nivel superior inscrito en las universidades públicas. Les mencionaba que las universidades están subvencionadas por el gobierno. ¿Qué significa esto? ¿Qué permite esta subvención? Permite que tengan costos homologados en toda Francia, tienen costos que son iguales en todas las universidades públicas francesas, pero sobre todo costos accesibles. Por ejemplo, en el caso específico del máster, de la maestría, un año de estudios
tiene un costo de 3.700 euros por año y, bueno, en el caso de la licenciatura son 2.700 euros por año y además muchas o algunas podrán encontrar universidades que tengan una política de exención de matrícula para extranjeros y esto llevaría el costo de matrícula de estos 3.770 euros a 2.043 euros por año de estudios. Entonces, son instituciones reconocidas en todo el país, en Francia, a nivel europeo, a nivel mundial, con varias de ellas ubicadas en el top 100 de los rankings internacionales. Ok, les menciono en el evento que nos reúne el día de hoy, Tu Maestría en Francia, participan dos universidades públicas, la Universidad de Lille y la Universidad de Pau. Ahora, los institutos de administración de empresas o IAE son las escuelas de negocio de las universidades. Son 37 institutos, 37 IAE en todo territorio francés, organizados en una red que es IAE France, y proponen formaciones tanto generalizadas como específicas en área de gestión, de administración, con temas, por ejemplo, de finanzas, recursos humanos, comunicación, ventas, compras, suministros y muchos más. Reúnen más de 80 programas que se imparten tanto en francés como en inglés, con diplomas de máster, diplomas de licenciatura, de máster y de doctorado. También ofrecen MBAs y DBAs con costos que pueden ser equivalentes a los que acabamos de ver con las universidades públicas o que pueden ir hasta los 10,000 euros por año, dependerá de cada programa académico y de sus características. Son estos institutos los que concentran la mayor parte de la investigación en el área de la gestión. Las dos universidades públicas que les mencioné que participan en Tu Maestría en Francia cuentan también con sus institutos de administración de empresas, el IAE de Lille y el IAE de Pau-Bayonne para la Universidad de Pau. Muy bien. Las grandes escuelas de comercio o Grandes Écoles de Commerce, mejor conocidas como Business School, representan la mayor parte de las escuelas de negocio que nos acompañan en este evento, en Tu Maestría en Francia. Son más de 150 repartidas en territorio nacional francés y se trata de organismos privados que pueden o no ser reconocidos por el gobierno y que ofrecen programas de los 3 ciclos académicos, licenciatura, maestría y doctorado. El doctorado generalmente con programas de DBA. Muchos de sus programas están diseñados para atraer estudiantes internacionales, así que si bien tienen oferta en francés, podrán encontrar una muy rica oferta de programas que se impartan en inglés. El costo en el caso de las Business School es muy variable, puede ir desde 8,000 hasta más de 30,000 euros por año de estudios. Depende de cada institución, depende de muchas variables y sobre todo de las características de cada formación. Cuentan las Grandes Écoles con un importante número de acreditaciones internacionales, ya lo habíamos mencionado al principio de la presentación, y figuran en los rankings internacionales como el Financial Times, Forbes y también en el ranking de Shanghai y otros. Times Higher Education, por ejemplo. A continuación les muestro un ejemplo de ranking. Este es un ranking nacional publicado por L'Étudiant para este 2022. L'Étudiant es un medio de información universitaria en Francia y puede ser para ustedes también una herramienta de selección para las instituciones de su interés y que les permita escoger entre las escuelas de negocios. Hay otras herramientas, pero esta puede ser una de ellas. Este en particular toma en cuenta 3 elementos para su clasificación. La excelencia académica, la relación que tienen estas escuelas con la empresa, con la industria
y la excelencia internacional. Ok, pasamos a la siguiente y les dejo en compañía de Anne para que les platique un poco acerca del proceso. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, para los que todavía no nos ubican bien, Campus France es la agencia del gobierno de Francia para la movilidad internacional, favorecerla, la promoción de los estudios superiores, es decir, después del bachillerato. Somos también es obligatorio para tramitar la visa, para postular a las licencias, máster en la gran mayoría de los casos. Y pues aquí, en México, dependemos directamente de la Embajada de Francia en México. Contamos con 5 sedes en toda la República que, bueno, según su estado de estudio o donde estudiaron por la última vez, les tocará o Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla. La siguiente, por favor. Tenemos una página, mexico.campusfrance.org, es una página de la agencia Campus France, pero específica para los estudiantes mexicanos, con información que corresponde a sus estudios, también becas para estudiantes mexicanos. Desde ahí, desde la página principal, pueden ver los catálogos de formaciones, los procedimientos en la pestaña Trámites de postulación o de trámites de visa si ya cuentan con una aceptación directa con una institución, también de becas. La siguiente, por favor. Pues, ¿cómo encontrar una formación? Ya vimos en la sección de preguntas y respuestas que muchos nos preguntaron acerca de las instituciones. Tenemos varios catálogos disponibles. Hay uno que es de los masters en francés. Entonces, pueden elegir allá por palabra clave, buscar por palabra clave, por área de estudio, también por zonas geográficas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de management o entrepreneurship, administración, van a ver todas las formaciones que corresponden a este tema. Se pueden cruzar unas según las palabras claves. Ahí les indica, pueden ver un poco la viñeta al final, con cuál grado se van a titular al finalizar la formación. Entonces, les dice o M1 o M2. También les indica dónde se enseña, cuál es la institución. Van a ver si cuenta con el label Campus France, del cual les hablaré más después. La siguiente, por favor. Tenemos también, para los que sí quieren estudiar en francés, pero todavía no dominan el francés a un nivel avanzado, pues un catálogo de formaciones enseñadas en inglés. Entonces, en este caso, no más para los posgrados, en el campo de administración, business, management, tenemos más de 500 programas que se ofrecen. Entonces, pues ahí es lo mismo. Pueden ver, por ejemplo, que aparece en Business School, hay universidades públicas. Eso, pues, gracias a los filtros podrán discriminar entre los programas y dan clic y les va a aparecer cuáles son los requisitos y los mandan directamente también a la página de la institución. La siguiente, por favor. Tenemos también una oferta para los estudiantes aquí, pues que finalmente si quieren adquirir un posgrado francés, una formación reconocida, pero no están en una etapa de su vida en la cual pueden irse 2 años o 1 año a Francia, una oferta cada vez más amplia de maestrías enseñadas a distancia. Entonces, son más de 300 programas que están enseñados o en francés o en inglés, francés y en inglés. Pueden entrar en este catálogo y ver los requisitos para postular a las formaciones. Aquí el label Bienvenue en France, un pequeño aparte, vieron que aparece en el catálogo. Este label se creó hace 2-3 años. Es un label que demuestra que la escuela está en una perspectiva, en un plan de mejorar todos sus servicios para los estudiantes internacionales, que sean de información, de seguimiento, acompañamiento. Entonces, no tiene que ver con la calidad de las enseñanzas, sino con los servicios que les va a aportar esta universidad.
universidad. Muchas ya se unieron para ser certificadas con este label que es del gobierno de Campus France y muchas otras están en el proceso de obtenerlo. Entonces lo pueden ver en el catálogo y pues ahí ver cómo les acompañan en sus estudios y su llegada a Francia. Ahora, pues vimos el papel de Campus France, cómo encontrar una formación, ahora cómo postular a una formación. Entonces, le decía al inicio, Campus France es la agencia del gobierno de Francia para favorecer, promover la movilidad de los estudiantes internacionales en Francia. Somos el paso para postular a las maestrías en gran parte de los casos. Cuando son instituciones que están conectadas con nosotros, que es el caso en general pues, de todas las universidades públicas, pueden postular hasta 7 másters al mismo tiempo a través de una cuenta en línea que van a crear en nuestra plataforma y donde van a subir su documentación. El siguiente, por favor. Entonces, hay fechas específicas que son para todos los países del mundo para que puedan postular. Va a ser el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de cada año. Tienen que crear su cuenta en línea y completarla con su información. Entonces, escaneos de su documentación en español original y traducciones, escaneos de las traducciones al francés si van a estudiar en francés, al inglés si es una formación enseñada en inglés, cartas de recomendación, experiencia laboral, diplomados, todo lo que pueda apoyar su candidatura. A partir de enero y hasta finales de marzo vamos a realizar una entrevista con su asesor Campus France. Bueno, por el momento con la pandemia todo se hace en línea. Nosotros verificaremos su documentación, que cuenten con ella efectivamente, y vamos a corroborar a través de esa entrevista su proyecto de estudio para poder explicarlo bien a los responsables de másters a los cuales están postulando. Y entre marzo y abril esperamos tener una respuesta de las universidades, lo que les da tiempo después, pues mayo, ya durante el verano, de solicitar su visa, pero también, bueno, desde marzo de empezar a ver, o sea, empezar a postular a convocatorias para becas. Entonces, la recomendación es que por lo menos un año antes empiecen a ver los requisitos para que se puedan preparar tanto con la documentación como para traducciones, nivel de idioma, certificaciones y también para que puedan analizar bien a cuáles formaciones quieren postular. En Francia, los estudios casi o sea, todas las situaciones, casi, bueno, cuando se trata de maestría, inician en septiembre de cada año y finalizan como en junio. Solamente en el caso de los doctorandos, pues ya tienen más libertad para iniciar en cualquier momento del año. La siguiente, por favor. Bueno, eso es para las formaciones universitarias que están conectadas con nosotros, pero hay unas que no están conectadas con nosotros y con las cuales tendrán que hacer una candidatura directa. Es el caso de las escuelas privadas, entonces todas las grandes escuelas de negocios, por ejemplo. Formaciones selectivas, puede ser a veces, por ejemplo, la Université Paris-Dauphine, que justo se especializa en temas de gestión, administración de empresas, los institutos de estudios políticos como Sciences Po, por ejemplo, que también ofrece, formaciones máster en management. Los programas que están enseñados en inglés, bueno, cada vez más están conectados con nosotros, pero sigue habiendo una parte que es con una postulación directa. Pueden ser programas que se ofrecen dentro de las universidades públicas en inglés o dentro de escuelas de ingeniería, porque también ellas les ofrecen Master in Science and Management aplicados o sea, una formación de management, por ejemplo, hecha para los ingenieros. Bueno, entonces en estos tres casos se llama una postulación directa. Sin embargo, al tener ya su carta de aceptación, tendrán que pasar por Campus France para hacer la primera parte de su trámite de visa de estudiante. Hay también pues, formaciones que pasan por Campus France, pero aún así les van a pedir un proceso paralelo. Por eso es muy importante que además de la información que van a encontrar en nuestra página, en su cuenta,
en línea cuando van a llenar su lista de formaciones, que consulten la página de las instituciones. Por ejemplo, aquí tomamos el ejemplo de la Universidad de Poix-de-Picardie, que nos acompaña en el evento de Tu Maestría en Francia, edición 2022. Aquí pues les van, ¿no?, explicando para los estudiantes que no pertenecen a la Unión Europea cuáles son los procesos de preinscripción. Por ejemplo, Paris Dauphine, que les mencionaba, siempre va a pedir un proceso paralelo. Los institutos de estudios políticos, Sciences Po, por ejemplo, en Estrasburgo, también es un proceso paralelo. Siguiente, por favor. Ahora, un tema que pues es muy importante y que también hay que ver con anticipación es el tema de los financiamientos. Los financiamientos, para aclarar un punto, es primero identifico a qué quiero postular y posteriormente puedo identificar cuáles becas o financiamientos aplican a mi proyecto de estudio. Aquí lo vamos a pasar muy rápidamente porque van a tener una conferencia el viernes sobre este tema, bastante más detallada y además con las responsables de las becas del gobierno francés aquí en la Embajada de Francia en México. Entonces, pueden gozar de toda su asesoría para aclarar dudas. Tenemos becas, ¿qué existen como becas? Pues tenemos becas del gobierno francés, como la beca Eiffel, la beca Lumière que gestiona la Embajada de Francia en México, o la de maestría a distancia. Tenemos la beca Marianne también, que en su nueva presentación para este año le cubre la inscripción total. Es una beca de cobertura social, entonces les da el seguro social y les da una reservación prioritaria para un alojamiento en el parque, en los alojamientos estudiantiles del CRUS, que son de los campus universitarios. Tenemos también becas cofinanciadas con fundación como la MOB, con Educafin para los estudiantes de Guanajuato, del estado de Guanajuato. La siguiente, por favor. Puede haber becas de la Unión Europea para los programas Erasmus Plus muy interesantes. Les recomiendo que los consultan. Las becas del gobierno americano, pues con las becas CONACYT, pues también becas como CONACYT FIDER, con el FUNED, Fundación Beca, que son instituciones americanas. Hay universidades francesas también que proponen sus becas. Ahí veo que tenemos preguntas acerca de cuándo es la conferencia sobre las becas, pues es el viernes. Aquí les pusimos los datos, entonces a las 3:30 de la tarde es con Sophie Ledban, becas del gobierno francés y cofinanciadas. Y a las 4:30 van a tener la publicación en nuestro canal YouTube de una serie de videoconferencias ahí con los representantes de, bueno, pues de las instituciones que otorgan becas que les acabo de mencionar. Si se quieren inscribir, es también en nuestro sitio, página principal, hay una ventana que dice Tu Maestría en Francia, entran ahí y al final tienen los enlaces Zoom para poder inscribirse. La siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, que postulen con nosotros o postulen directamente con una institución en Francia, ya que tienen su carta de aceptación, tienen que solicitar su visa de estudiante. Es un proceso que se hace en 2 etapas. Primero, la validación del proyecto pedagógico con Campus France. Entonces, siempre también que tengan su cuenta, lo validamos, estamos haciéndolo a distancia o presencial si la situación sanitaria no nos permite. La visa se otorga para una estancia a partir de 90 días hasta 12 meses y ya para seguir con sus estudios, por ejemplo, de segundo año de máster en Francia, la van a renovar desde Francia con mínimo 3 meses de anticipación. Entonces, se tiene que tramitar de forma presencial en la Ciudad de México con el Consulado General de Francia. La siguiente, por favor. Y ahí retoma la palabra Estefanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Anne. Muy bien. Después de toda esta información de procesos, me gustaría platicarles, compartirles otra oportunidad al hacer sus estudios en Francia y sobre todo extenderles una invitación. Existe una red, es una red social de personas de todas las edades, de todas las áreas académicas profesionales que han hecho estudios en Francia.
Se llama France Alumni, permite mantener contacto y crear grupos profesionales. Para aquellos o para personas interesadas en empezar a tramitar presentar una candidatura, tramitar una aceptación, preparar un proyecto de estudios en Francia, esta red cuenta con un grupo de alumni, exalumnos que hicieron estudios en Francia, que llamamos alumni embajadores. Son de varias áreas profesionales dispuestos a servir de apoyo o consejo a todos los estudiantes acerca de precisamente los estudios en Francia y la vida en Francia. Uno de ellos es Michael Flores, que nos acompaña hoy y que les presentaré en solo un par de minutos. Y antes de pasar al testimonio de Michael, no quería dejar de mencionar que esta red France Alumni tiene también vínculo con distintas empresas francesas ubicadas en México. Son más de 550 estas empresas ubicadas en el país, empresas que pueden ser grandes, transnacionales, y variedad también de startups, empresas modernas, innovativas, y representan una gran oportunidad profesional para quienes han hecho sus estudios en Francia, ya que están muy interesadas en profesionistas que hayan tenido la experiencia académica, la experiencia profesional y de vida en Francia, con competencias biculturales y, por supuesto, conocimiento de la lengua. No dejen, por favor, Anne ya los invitó el viernes, de revisar las conferencias siguientes como parte de esta feria, de este evento. El día de mañana, jueves, dirigida a estudios de ingeniería en particular. El viernes, una conferencia más general que cubre todas las áreas académicas. Y el viernes también información de becas y financiamientos. Dentro de un mes tendremos un evento similar, igual de importante, quizá con una organización distinta, pero dirigido a estudios de doctorado en Francia, si es algo que también les puede interesar. A continuación, nuestros contactos, nuestras redes sociales. No duden en seguirnos para tener acceso a información actualizada y anuncio de otros eventos. Sin hacerlos esperar más, me gustaría presentarles a Michael. Él cursó su licenciatura en México, en el TEC de Monterrey, e hizo su maestría en Francia, un Master in Management, que es parte del programa Grande École de la ESCP Business School en París. Reside actualmente en esta misma ciudad, en París, trabajando en Pernod Ricard. Ya les platicará él un poquito más. Y tuvo la amabilidad de conectarse con nosotros durante sus vacaciones en México para platicarles un poquito de su experiencia. Entonces, pues lo dejo a él que les platique. Bienvenido, Michael. Perdón, no sé qué tal. Hola, gracias Estefanía, gracias a todos. Pues primero que nada, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias de nuevo a Campus France por la invitación. Como les comentaba Estefanía, mi nombre es Michael Flores, tengo 26, mañana cumplo 27 años. Precisamente es el hecho de que esté aquí de vacaciones en México. Ahorita estoy en Puebla, en la casa de mis papás. Yo soy originario de aquí. En la slide tienen aquí un mini resumen de lo que ha sido mi carrera y mi experiencia en Francia en esos últimos años. Como les comentó Estefanía, yo soy en el TEC de Monterrey, estudié una licenciatura en negocios internacionales en inglés entre el 2013 y el 2018. Tuve la oportunidad de irme a Francia con una oportunidad de doble diploma con el mismo TEC de Monterrey y una colaboración con la SCP Business School. Me fui desde el 2017 para el grado de maestría, es el programa de Grande École que les mencionaba que tener dentro de este programa prácticas profesionales. Esas prácticas ay, perdón, no sé si se cortó mucho, me dicen si se ve. No hemos perdido mucho, no te preocupes. Puedes seguir. Ok, perfecto, gracias. Entonces, tuve este internship bueno, mis prácticas profesionales al final de la maestría las hice en L'Oréal, en la parte de Travel Retail.
Después de eso, como les mencioné, Estefanía, me quedé a vivir en París. Tuve la oportunidad de encontrar mi primer trabajo de tiempo completo en una empresa que se llama Le Gardin Travel Retail, que es la empresa que opera todas las tiendas de duty free, sobre todo en, bueno, las icónicas son las de París. Tiene otros aeropuertos también que opera, como los aeropuertos de Roma, los aeropuertos de Londres, los aeropuertos de Praga, algunos aeropuertos en África y algunos aeropuertos en América Latina, como el de Perú. Desde hace unos meses, hace 6 meses, estoy trabajando y colaborando con una empresa francesa también que se llama Pernod Ricard. Seguro la conocen aquí en México por nuestras marcas, aunque no conozcan a la empresa como tal. Nuestra marca más conocida es Absolut Vodka. Tenemos otras marcas también como Chivas Regal y Jameson, que son las botellitas que ven aquí en la pantalla. Y durante mis tiempos en Legada estuve como Business Analyst en el departamento de finanzas y ahorita me encargo de la parte de Business Development dentro de Pernod Ricard en el área de Middle East y North Africa. Vamos a pasar al siguiente slide, por favor. Ok, entonces para compartirles un poquito de mi motivación y también para motivarnos a ustedes a por qué estudiaron una carrera de negocios en Francia, una maestría en esta ocasión. Primero que nada, pues como les mencionaban también por las oportunidades, el ecosistema francés de educación superior es muy, muy, muy interesante y ofrece muchas posibilidades. Hay muchísimas escuelas que tienen una gran reputación, que tienen grandes oportunidades de desarrollo profesional. Están muy bien clasificadas en todos los rankings a nivel mundial, tanto las escuelas públicas como las escuelas privadas. Aquí les puse un ranking que encontré en el Tuyon del Figaro, que es un periódico francés, del ranking de las escuelas, en mi caso escuelas de comercio, que fue la que yo hice, una École. Yo me fui a la SCP, tienen grandes oportunidades de desarrollo profesional. Hay muchas empresas francesas que están obviamente basadas en Francia, pero que tienen oficinas en todo el mundo. Tienen L'Oréal, tienen Carrefour, tienen Decathlon, tienen Veolia, que también está en México. Hay muchas oportunidades de desarrollo con el simple hecho de haber estudiado, aunque sea una parte de tus estudios en Francia y de hablar también el idioma. Otra de las grandes ventajas es el ambiente. Hay mucho ambiente estudiantil dentro de muchas ciudades de Francia. Yo tuve toda mi experiencia, tanto personal como estudiante, como profesional después de París. Nunca me he movido de ciudad, pero he tenido la oportunidad de viajar a muchas otras ciudades francesas también. Y hay ciudades que son puramente estudiantiles. Está Toulouse en el sur, hay muchas universidades también en Marseille, en Lille, en Estrasburgo, también en Lyon, en Clermont-Ferrand. Hay diferentes opciones y hay para todos los gustos y para todas las necesidades de formaciones académicas, sobre todo en negocios. Y es un ambiente muy, muy interesante. Y la tercera, la gran razón también es que hay muchos esquemas de apoyo para los estudiantes. Como les mencionaba Anne, también hay, no solo está la seguridad social, que créanme, aunque en el papel parezca nada tener una seguridad social que es totalmente gratuita, en la vida es un giro de 360 grados. De verdad, uno de los grandes aprendizajes que he tenido yo en mi vida viviendo en México y viviendo en París es precisamente el hecho de la seguridad social. Existen también otras partes sobre la seguridad social que les comentaré más adelante. Existen estos apoyos, el APL que les mencionaba Ana hace unos momentos. Realmente Francia, comparado por ejemplo a otros países, a un país más cercano que tenemos como vecino del norte, la política de recepción de extranjeros es completamente diferente. Hay un mindset que es completamente diferente, hay muchas oportunidades. Como les mencionaba Anne también, ustedes como estudiantes extranjeros tienen exactamente los mismos derechos que un estudiante francés y eso es algo que es increíble. A mí me cambió la vida también el hecho de saber que aunque yo fuera extranjero y no fuera francés, yo tenía acceso exactamente a las mismas oportunidades, tenía acceso exactamente a los mismos recursos, exactamente a la misma calidad educativa que cualquier estudiante francés y es una gran ventaja de poder estudiar en Francia el tener estos grandes beneficios sociales, económicos, de apoyo, de recursos, de toma en cuenta del perfil. Hay muchas grandes razones, estas son solamente unas pocas, pero realmente aparte de todo eso también es una experiencia de vida
el estudiar una maestría fuera de México. Es una experiencia que creo que te abre mucho los ojos también sobre lo que está afuera, que te quita esa visión telescópica del mundo en el que crees que Francia es un país que está súper lejos, en el que pasan cosas que no afectan a México, y te ayudan a ver que realmente el mundo es mucho más pequeño de lo que creemos, y el mundo es mucho más diverso y diferente de lo que creemos y de lo que vemos simplemente aquí en México. Siguiente slide, por favor. Quería ponerles aquí algunos tips de cómo instalarse en Francia. Espero y les deseo a todos que realmente puedan tener esa oportunidad de estudiar una maestría o posgrado allá. Como les comentaba, me fui al SST. Yo fui bastante afortunado porque la escuela nos daba bastante apoyo, y usualmente es el caso de todas las escuelas. Usualmente tienen una política de recepción y apoyo a estudiantes extranjeros que es muy, muy buena. Particularmente a mí, me apoyaron con todos los procesos de integración. Ahí, llegando a Francia van a tener que hacer un proceso de validación de visa, que se hace ahí con la OFI. Les puse un loguito ahí. Algo que tienen que saber es que todas las visas, una vez que ya están en Francia, toda la política de extranjeros se rige por la prefectura de policía. La prefectura de policía que está localizada en el lugar donde van a vivir. Y es un proceso administrativo bastante largo. A pesar de que es un sistema que funciona extremadamente bien y que es extremadamente eficaz, es un proceso que requiere de mucha documentación, de bastante preparación de su parte, y uno de mis grandes tips, precisamente les puse el loguito de importante, es que siempre desde ahorita, desde que estén planeando su proyecto de educación superior en Francia, se den cuenta que es muy, muy importante tener en regla sus papeles, que es muy importante tener en cuenta que pueden llegar a necesitar diferentes documentos, que es importante prever y prepararse para todos los retos administrativos que puedan tener en Francia. Van a necesitar también documentos para la seguridad social, que es la Assurance Maladie, el APL, que es de la pensión familiar. Es todo un universo realmente. La vida estudiantil en Francia es una experiencia, pero es una experiencia al mismo tiempo retadora, pero muy, muy grata. Entonces, mi más grande tip en esa parte es la preparación en cuanto a la documentación, porque es muy importante que lleven la mayor cantidad de documentos que puedan ayudarles, desde actas de nacimiento hasta fotografías, hasta copias de su pasaporte, todo lo que ustedes puedan creer que les pueda hacer utilidad, nunca va a estar de más. Y otro de los grandes retos también que tuve y que me gustaría compartirles a ustedes, al menos yo estando en París, sé que a lo mejor en otras partes de Francia es menos difícil. Encontrar alojamiento en París al menos es bastante retador, porque el mercado es forzosamente estudiante también. Entonces hay muchas opciones. Ese es el mensaje que les quiero dar, que realmente, perdón, la conexión está un poquito inestable. Si se traba me dicen. Hay muchas opciones para alojamiento. Ahí les puse unos sitios en internet como Jinka, como Celoger, como PAP. Están otras opciones como la Cité Internacional Universitaire de París, que es, digamos que la ciudad universitaria de París también. Mi recomendación en cuanto a esto es que también traten de prever desde que están aquí. El alojamiento es de las partes creo que más retadoras que van a tener cuando vayan a Francia, sobre todo estando aquí en México y a lo mejor pues no hablando muy bien el idioma, a lo mejor no conociendo a nadie en el país. Yo sé que va a ser a lo mejor un poquito difícil, pero mi consejo es no se rindan, no dejen que cualquier obstáculo que se les ponga en el camino los desmotive, que no por cualquier dificultad que lleguen a encontrar en cuanto a alojamiento, en cuanto a visas, en cuanto a la forma de llegar a Francia, que no se dejen vencer, que realmente es una experiencia que vale mucho la pena, y que bueno, existen muchos recursos. Está Campus France, está la red de alumni que los puede apoyar, y que sepan que no están solos y que tampoco es imposible. Hay muchas oportunidades y les toca a ustedes ir a buscar esas oportunidades y buscar el realizar su sueño de estudiar esta maestría o este posgrado en Francia. Y la última slide, por favor, creo que ya es la última. Y para hablarles un poquito de cómo es la vida en Francia,
escogí hablarles primero con fotos en lugar de hablarles con datos. Les puse ahí una foto del metro porque, como les mencionaba, el sistema de transporte y los trenes también, el sistema de transporte es muy eficaz, es realmente otro mundo comparado a lo que vivimos en México con la crisis del transporte a la que nos enfrentamos día a día. La ciudad, al menos París y otras ciudades también francesas, Nantes, Toulouse, Lille, Estrasburgo, son ciudades hermosas, Nice, Marsella. La arquitectura es increíble. Algo de lo que más me siento orgulloso cada día que voy al trabajo en Francia es caminar por las calles de París y observar una ciudad que me gusta mucho, de la cual estoy muy enamorado, y sentirme orgulloso de saber que yo, así como ustedes, pueden lograr hacer su camino hacia este tipo de experiencias. Una pequeña foto, obviamente, de la Pâtisserie Française, que no puede faltar, porque por excelencia creo que es el producto francés que más amado es en el mundo. Una carta, bueno, un mapa, perdón, de Francia en la que encuentran los principales hubs estudiantiles del país. Tienen Lyon, tienen Bordeaux, tienen Toulouse, Marsella, tienen Lille, París, obviamente. Y últimas dos cositas, la guerra entre el inglés y el francés. Aunque el inglés es cada día un idioma más y más internacional, en Francia, así como en México también, es difícil a veces encontrar en la vida diaria gente que hable inglés lo suficientemente de manera fluida. Entonces, lo que sí les recomiendo mucho y algo que les va a ayudar en toda su vida es aprender francés, tratar de aprender lo máximo que puedan, no porque no hablen inglés, sino porque es un idioma más, es otra cultura, les va a permitir no solo tener una vida más fácil en Francia, sino ser más competitivos profesionalmente, tener más oportunidades, poder viajar, poder hablar con gente de otros países que también hablan francés, conocer a más gente también, expandir su red de amigos en Francia. Realmente el idioma les va a abrir no una, sino muchísimas puertas, y es una experiencia todavía más enriquecedora el irse a Francia y poder aprender francés para vivir la experiencia al 100%. Y última cosita también sobre la cultura, algo que para mí es de lo más resaltante en cuanto a mi experiencia es el tipo de cultura. En México, a lo mejor no todos estamos familiarizados con este contexto, pero en México somos una cultura que es muy colectivista, y Francia es una cultura que es bastante individualista. No quiere decir que eso sea malo, es simplemente formas diferentes de tener cultura, pero tiene muchas repercusiones en la forma en la que vivimos juntos, en la que trabajamos, en la que convivimos, y no los voy a spoilear, no les voy a decir todo lo que pueden enfrentarse porque es parte de la experiencia de vivir este reto. Yo creo que más que un reto, una oportunidad de descubrir otra forma de ver la vida, otra forma de organización, otra forma de hacer negocios, otra forma de estudiar, otra forma de vivir, otra forma de convivir en una ciudad, en un pueblito, en cualquier parte de Francia. Y pues un poquito de mi experiencia, ese soy yo, esta es mi experiencia en Francia, actualmente sigo allá. Espero que si tienen preguntas, comentarios, no duden, y pues bueno, me da mucho gusto estar aquí, gracias de nuevo Campus France por la invitación, y pues bueno, muy contento de haber compartido con ustedes estas palabras. Muchas gracias, Marco. No duden en compartirnos, como nos compartieron, sus preguntas de las otras secciones de la presentación, compartirnos preguntas para Michael. Ahorita nos quedan unos minutitos para dedicarnos a responder las preguntas que nos han hecho llegar, sobre todo las más comunes, las que más se repiten y las que no se han podido responder de forma inmediata. Entonces, bueno, si quieren, empezamos con las preguntas. Bueno, para Michael nos preguntan en qué te especializaste, en qué estudiaste tu máster. Gracias, Ilse. Me dice si se escucha porque la conexión está un poquito inestable, pero se escucha. Ok. Yo estudié en la SCP, estudié el Master in Management, que es un máster general en negocios. Sin embargo, mi especialización yo la hice no en una sola cosa, sino en dos. Yo hice 6 semestres de finanzas y 6 semestres de marketing. Entonces, hice un poquito de las dos en mi año en la SCP.
También nos preguntan, ¿cómo encontraste tu práctica en L'Oréal? ¿Tu escuela de negocios te ayudó o cómo la encontraste? En Francia es muy fácil relativamente encontrar ofertas, no digo que encontrar la práctica, pero encontrar ofertas funciona mucho con LinkedIn. Yo encontré en LinkedIn, hay muchos sitios de estudiantes también, seguramente su escuela va a tener un sitio de portal, un portal de ofertas dedicadas únicamente a estudiantes de su escuela. Entonces, creo que la mía la encontré en LinkedIn, pero obviamente hubo una feria de trabajo en mi escuela y ahí me acerqué al reclutador de L'Oréal para decirle, bueno, yo apliqué, me gustaría platicar contigo, ver cómo están las cosas y pues es parte de la escuela te ayuda, pero también te toca a ti pues ir a buscar la oportunidad en cuanto la ves. Bueno, también nos dicen que es muchísima información y claro que es normal, pero nos dicen que tú qué recomendarías como primer paso, como dónde empiezan y cómo empiezan a planear toda su estancia. Yo creo que la primera parte es literal informarse. O sea, para mí, solo para darles una idea, yo empecé mi proyecto de estudiar en Francia en segundo semestre. Como historia curiosa, yo en segundo semestre me fui en noveno. Bueno, fui en séptimo, perdón, en séptimo semestre y empecé desde el segundo semestre. Y en ese entonces yo no hablaba ni una gota de francés. Yo no sabía ni decir bonjour, o sea, sabía decir algunas frases que escucho en las novelas o en la televisión, pero no sabía hablar nada de francés. Y pues creo que es cuestión de buscar información, de prepararse, de saber cuál es la universidad de la que quieres ir, por qué, qué programa ofrece, cómo le puedes hacer después. Realmente el primer paso es buscar información, armar tu proyecto, evaluar opciones y seleccionar la escuela y ya que seleccionaste la escuela y el programa, pues dar todo de ti para que puedas llegar ahí, o sea, buscar gente, buscar financiamiento, hablar con Campus France, hablar con gente que ya se fue a Francia, hablar con, no sé, gente que encuentres en Mexicanos en París en Facebook, buscar tú la oportunidad con el proyecto que tú quieras armar para tu carrera. Bueno, y también nos preguntan qué tal fue adaptarte como extranjero al campo laboral en Francia. Hola, esa es una pregunta complicada. Anne se ríe porque esa es una expresión muy francesa. Entonces, es una experiencia complicada porque, no les voy a mentir, el primer año es difícil, pero como creo que en todos los países, yo tomé chino en algún punto y la maestra nos decía, no les voy a mentir, los primeros 3 meses son un infierno, pero después sobreviven. Y yo no creo que sea un infierno en Francia, pero creo que es difícil, como en todo país, adaptarse a nuevas formas de trabajar, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de ver los negocios, nuevas formas de proceder en cuanto a decisiones, en cuanto a prácticas, porque obviamente en la escuela nos enseñan muchas cosas, pero aplicar lo que aprendiste en un campo laboral no es forzosamente lo mismo. Entonces, fue difícil, no voy a mentir, pero es una experiencia grata, de verdad. Yo creo que a mi edad, de las experiencias más formadoras que he tenido en la vida, fue mi primera experiencia en L'Oréal. Es una experiencia que jamás se me va a olvidar, que me enseñó muchísimas cosas, tanto personales como profesionales. Y el tip ahí es no rendirse, nunca dejarse caer, nunca dejarse vencer por las dificultades culturales o los sesgos que podamos tener también. Yo creo que lo importante es quedarse abierto y a tratar de aprender y desaprender lo más que podamos sobre nuestra cultura y la cultura francesa también. Súper bien, muchísimas gracias, Michael. Bueno, y tenemos también unas preguntas generales para nosotros, para Campus France. Nos preguntaron mucho en la sección de preguntas y respuestas sobre las formaciones de alternance. No sé si nos van a platicar un poquito más para... Ok, con mucho gusto. Bueno, la alternance, como les explicaba en la presentación, es la posibilidad de estudiar su máster y a la vez de trabajar. Es como que la experiencia laboral es parte integral de la formación académica. Entonces, ustedes, aunque sea la primera vez que lleguen a Francia, ya van a poder gozar de esa modalidad. Sin embargo,
se ve con anticipación. Es decir, que primero se identifican las maestrías en Francia que proponen esa modalidad. Ahí se los dicen, ¿no? O sea, puede ser formación inicial, continua. Les proponen en alternance. Tienen que dialogar con la universidad para que les puedan orientar, saber si, por ejemplo, tienen como o sea, contactos de empresas, porque las van a tener o sea, que encontrar si es para su primer año de máster, por ejemplo, desde México. Y pues no es lo más fácil, pero con el apoyo de la universidad ya tendrán una mejor orientación. O tal vez es algo que van a reservar para su segundo año de máster, ya que están en Francia, conocen un poco más, desarrollarán más sus destrezas. Entonces, hay que tenerlo ya cuando estén aceptados y antes de pedir la visa, porque se establece una convención, un contrato entre ustedes, la universidad en Francia y la empresa, porque ella también, pues por la remuneración que les va a dar, tiene que ponerse al día con el gobierno francés. Y con ese contrato que van a tener, justo podrán pedir la visa de estudiante en el Consulado General de Francia en México y eso va a ser su comprobante de ingresos. No tendrán que demostrar recursos propios como ahorros o una beca. Con este contrato, pues ya lo van demostrando. Espero que aclare las dudas, si no, pues no duden a hacer más preguntas o contactarnos directamente, si no dan tiempo. Bueno, también nos preguntan varias personas si es posible que vayan a estudiar francés antes de iniciar sus estudios de maestría. Y claro, existe la posibilidad de hacer cursos de francés, francés como lengua extranjera en Francia antes de empezar la maestría. Digo, puede haber dos casos. Uno que si tienes un nivel todavía principiante, intermedio o incluso quieres apenas empezar la preparación de la lengua, te vayas a una escuela o centro de lenguas en las universidades que se dedique únicamente a la enseñanza de lenguas. Si tienes un nivel quizá ya un poquito más avanzado y lo único que buscas es fortalecerlo antes de un inicio de clases, puede ser que las mismas universidades en las que estés interesado ofrezcan estos programas de verano previos al inicio de clases en septiembre, pero bueno, depende mucho de lo que quieras. Si lo que quieres es realmente preparar el idioma durante un periodo más prolongado, digamos, de 6 meses a un año, antes de hacer una solicitud a la maestría para poder alcanzar el nivel y muchas veces los conocimientos necesarios para hacer estudios universitarios en Francia. Hay una gran variedad de escuelas de distintos tipos, como les decía, hay centros de lenguaje dentro de las universidades que generalmente tienen una oferta más bien semestral, con periodos fijos y periodos de solicitud de admisión también fijos. Y hay un gran número también de escuelas particulares que podrán tener esquemas mucho más, esquemas distintos, ¿no? Incluso esquemas a la carta, digamos, según la necesidad de cada quien en cuestión de carga horaria y de duración de los cursos. Se puede contratar sumando mes a mes, el semestre completo, 5 meses en vez de 6, etcétera, ¿no? Las alternativas son muchas. Todo tipo de escuelas, en las universidades, por ejemplo, si tú ya tienes un nivel más bien avanzado y quieres realmente especializarlo para estudios en Francia, que por ejemplo para máster en francés te van a pedir un mínimo de B2 certificado, pero hay áreas académicas que pueden pedir incluso un C1. Entonces, si lo que quieres es fortalecer un idioma que ya has estudiado, existen diplomas universitarios, los TUEP o los DUL, que no solo te ofrecen la formación lingüística, gramatical, etcétera, sino también una formación metodológica, como cómo se estudia en Francia, cómo es la vida universitaria en Francia, cómo voy a llevar mis clases, e incluso la posibilidad de llevar 1 o 2 materias universitarias mientras llevas tus cursos de francés para que te vayas familiarizando. Entonces, a lo que voy es que es posible, la oferta es muy diversa y de nuevo, volviendo a este primer paso, creo que lo primero que debemos hacer es buscar información y también con esta información tratar de hacernos un mapa, ¿no? Mental de cómo queremos
elaborar nuestro proyecto en Francia. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que tenemos la información, tenemos las fechas también, hay que pensar un poquito nada más en qué tipo de curso quiero, qué me va a servir para luego poder lograr el objetivo de inscribirme al tipo de formación universitaria que quiero y finalmente en qué tiempos, cuándo me puedo ir para que coincida con alcanzar el nivel que requiero y luego los procesos de candidatura en Francia, ¿no? Que más o menos coincidan para que te vayas ya con un plan hecho, no solo a muy corto plazo, sino también a mediano plazo. Pues muchas gracias, Estefanía, muchas gracias, Ann, muchas gracias, Michael. Yo creo que ya vamos a cerrar esta conferencia, pero no se olviden que el viernes a las 2 de la tarde tenemos la conferencia general también. Ahí podemos seguir con sus dudas y también nos pueden hacer preguntas en esa conferencia. Y pues siempre estamos disponibles como su espacio Campus France, depende de la región en donde estén. Pueden contactar directamente con nosotros por correo. Y bueno, pues les agradezco nuevamente su participación y estamos en contacto como siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Ilse. Gracias, Michael. Hasta luego.